de hecho, el libro que tiene sobre la honra es una bomba de tiempo. Y hablaba eso antes de que entráramos en el en vivo, eh, sobre ese tópico específico que la honra te hace memorable. Eso fue algo impactante, impresionante. Yes. Tremendo, tremendo. Yo sé que son temas, ¿verdad?, que se hablan. Muchas veces no son vivencias, pero es un tema que tenemos que hablarlo, especialmente a la generación nueva que se está levantando, que hoy te ven y dicen, ¿cómo es posible que Apóstol Jonathan esté de pie? ¿Cómo es posible que Apóstol Quique esté de pie? Y todo esto es a causa de esos códigos verdaderamente que Sí. tenemos de honrar primero lo que Dios ha dado, la familia y el ministerio y los hijos también. Apóstol, yo quiero que seas tú fluyendo esta noche. Yo estoy listo para escucharte. Lo que Dios Amén. ponga en tu corazón fluye. Yo sé que tú cargas algo. Dale con todo esta noche. Fuego. Yo estuve predicando ayer en nuestra congregación un tema que me edificó bastante, me bendijo bastante. Y ayer yo le hablaba a la iglesia acerca de la gracia. Mucha gente no habla del tema de la gracia porque la gracia levanta un espíritu de sospecha en la Mm, gente. Desde que habla de gracia, la gente empieza a decir, cuidado si pecó, cuidado si cometió un error, cuidado si se está apalancando de la gracia para justificar su pecado, para justificar su error. Y la gente no aprovecha este tema y la gente habla de todos los temas, pero no abraza el tema de la gracia y la gracia está disponible. Usualmente yes, nosotros lo que hablamos es de esfuerzo y quiero decirle yes. una cosa al que está ahí. Hay que esforzarse. De hecho, hay un texto bíblico que Pablo cita a Timoteo y dice que nos debemos esforzar en la gracia. Yes. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero muchos cristianos, vuelvo y repito, no hablan del tema de la gracia porque el tema de la gracia te quita de en medio y pone en el centro a Jesucristo. ¿Y ven esto? Sí, El tema de la gracia te quita de en medio y a quien pone en el centro es a Jesucristo totalmente. O sea, la gracia te anula y pone a Cristo. Pero sí. nosotros actualmente lo que queremos es hablar del yo, por ejemplo, o sea, esta frase, que es una frase que suena bíblica, y la gente dice, yo me convertí. Yo Ujú. vine a Cristo. Mm, Cuando yo vine al Señor, no, usted no vino, usted lo trajeron a Cristo. Usted no sí. se convirtió, a usted lo convirtieron. Usted no se transformó, a usted lo transformaron. Entonces, Vamos, vamos. el Yes. asunto de la gracia es que la gracia nos quita a nosotros del centro y pone en el centro a Jesucristo. Y el Mm, poder de la gracia es infinito. Y el apóstol Pedro habla de que cada uno de nosotros recibió una gracia, esa multiforme gracia de Dios, y que esa multiforme gracia nosotros debemos ministrarla a otros. Y la yes. gracia es lo que nos hace victorioso, la gracia es lo que nos hace vencer, la gracia es la que Yes. nos capacita. La gracia te Yes. capacita, la gracia es la que te habilita. La gracia no es solo lo que nos salva, porque nosotros nos Sí. agarramos, ¿verdad? Efesios capítulo 2 dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y nos agarramos de esa gracia salvífica, salvadora, pero no la aplicamos a otra área de nuestra vida. El cristiano es Mm, bueno, por ejemplo, en la misericordia. La palabra sí. misericordia, la palabra griega asri, que lo que significa es que te sacaron de tus miserias, te sacaron de tu pobreza. Y nosotros sabemos hacer obra de misericordia y ayudamos y ministramos a otro y a veces la aplicamos. Pero el cristiano está acostumbrado, nuestras raíces cristianas pentecostales, nuestras raíces cristianas denominacionales, hemos estado muy acostumbrados a aplicar justicia y no gracia. Mm, yes. Y estos tres términos son interesantes aprenderlo cuando venimos a Cristo. Estos tres términos son poderosos. Estos términos, misericordia, justicia y gracia, se van entrelazando. Porque misericordia es cuando tú merecías un castigo, pero te absuelven de ese castigo. Eso se llama misericordia. Yeah. Justicia es cuando tú merecías un castigo y se te aplica. Mm, Tú merecías un castigo y se te aplica. Pero gracia es cuando tú no merecías algo y te lo dieron. Repito, justicia. La justicia es cuando a ti te la imputan. Cuando usted comete un error, un delito, usted le aplica la sentencia. Nosotros merecíamos la muerte, ¿verdad?
pero Yes. Cristo nos dio, nos absolvió por su misericordia. Entonces, la misericordia es cuando usted no recibe el castigo. Ahora, Mm. la gracia es cuando usted recibe un regalo que no se lo merecía, Wow. lo Yes. recibe de manera gratuita. Entonces, Mhm. la gracia la aplicamos muchas veces para la salvación, pero no la aplicamos en otros temas. Y resulta que la gracia es tan abundante que Pablo dice que es posible incluso abusar de la gracia. Es tan Wow. abundante, es tan grande la gracia que Mm. fuera posible incluso abusar de ella. Es como cuando llega alguien a tu casa y tú le dices, esta casa es tuya. Es una frase cliché, pero es una frase quizá para indicarle, tú puedes hacer lo que tú quieras en mi casa, siéntete cómodo. Pero esa persona abre la nevera, esa persona se mete a tu aposento, esa persona Mhm. te pone tu ropa, está abusando de tu gracia. Yes. Es tan abundante que está abusando de tu gracia. Y la gracia de Cristo es tan abundante que incluso hay gente que ha abusado de ella y la Yes. Yes. convierte en libertinaje. Eso está pasando hoy en día en el siglo XXI en la iglesia de Cristo. La convierte en libertinaje. Sin embargo, yo no quiero hablar de eso, pero quiero hablar de aquellos que en lugar, no que abusan, pero que no gastan la gracia que han recibido. Yeah. No usan esa gracia. Y hay muchas áreas donde el cristiano necesita gracia. Yo voy a enumerar algunas. Voy a enumerar algunas porque la iglesia de Cristo habla de restauración, de salvación, de misericordia, pero a la hora de que alguien falla dentro de la iglesia, no la aplica. Sabemos aplicarle gracia al que no ha venido a la iglesia. El pecador que está afuera y llega, le aplicamos gracia, pero el pecador de adentro, cuando cae, cuando falla, a ese le aplicamos justicia Mm. en lugar de aplicarle gracia. Es decir, el drogadicto que vino de la calle, el adúltero, el fornicario, el chismoso, que vino y se convirtió, le aplicamos la gracia. Ven, sálvate, Cristo te salva, te liberta, te perdona. Pero al que se nos rompió adentro de la iglesia, el pastor, el líder, el ministro, el diácono, el anciano, que se nos quebró adentro, a ese no le aplicamos ni misericordia ni gracia, le aplicamos justicia. Entonces, por Mm. eso este tema de la gracia es tan controversial. La gente no entiende el poder que tiene la gracia del Señor, porque hemos estado en el balance de gracia, ley, de gracia y ponerle mucho esfuerzo. Y cuando llegamos a Cristo, sin duda, el creyente tiene responsabilidades que adquiere desde que viene Yes. a Cristo. Usted adquiere responsabilidades por las cuales Dios nos añade más gracia. La carta de Efesios dice que Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en Mm. ellas. Hay Yes. obras que Cristo preparó para que usted ande en ellas. De hecho, en la teología se habla de los medios de gracia. Y los medios de gracia son acciones que hace el cristiano para recibir quizás más gracia divina. Esos medios de gracia son el evangelismo, el ofrendar, el hacer obra de misericordia. Todo eso son medios de gracia. El tomar la Santa Cena, el congregarme, son medios de gracia que Dios ha dado para que usted también y yo recibamos más gracia. Pero hay áreas donde el cristiano tiene que aprender a descansar, a Mm. quedarse quieto para ver el poder liberador de la gracia. Es decir, cuando usted llega ya a un nivel donde se esforzó, ¿qué pasa cuando se me cierra una puerta? ¿Qué pasa cuando trabajé, me esforcé y la finanza no dan? ¿Qué pasa cuando oré mucho por algo, me esforcé por mi matrimonio, pero no se restaura? ¿Qué Mm. ocurre? En esas áreas donde tengo tope, en esas áreas donde tengo techo, en esas áreas donde tengo límite, entonces entra la gracia. El apóstol Pablo oró muchas veces para que Dios lo sanara de un aguijón y le pidió al Señor, sáname de este aguijón, sáname de esta situación. Algunos creen que era un problema de la vista, otros creen que era su problema de la espalda por todos los latigazos, que caminaba como encorvado, otros sugieren que es pecado. No pudo haber sido un pecado que Pablo no manejara, pero Pablo oraba, Señor, quítame este problema que me abofetea. Y el Señor le responde, bástate mi gracia, descanse en mi gracia. Y la palabra ahí en el texto griego es suficiente mi gracia, porque Mm. mi poder reposa, se manifiesta, se Wow. activa en tu debilidad. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces estamos agotados, cansados, extenuados, deprimidos. Yo no sé cuántos pastores hay en línea, pero hay pastores deprimidos, Sí. cansados y no Ay. descansan en la gracia divina del Señor. No descansan en su gracia, no apelan a la gracia y viven cansados como la ley
judía porque viven en el esfuerzo, viven en el hago, hago, hago. Y en la gracia es hecho, hecho, hecho. Ya está hecho. El milagro financiero está hecho. El milagro de la sanidad está hecho. Entonces, ¿en qué áreas necesito el poder de la gracia? La palabra gracia es la palabra charis, charismata, que significa regalo, acceso, bendición, Mm. algo gratuito. ¿Cómo accedo? ¿Cómo entro? Entro a ello por medio de la fe, pero hay otras áreas. La gracia, para acceder a ella, para acceder a la gracia divina, no es solamente la fe en Cristo Jesús, sino te hablo de un nivel de gracia que significa favor, Favor. favor divino, tener favor en áreas donde usted tiene tope, donde usted tiene techo, donde usted tiene límite, donde usted tiene luchas, donde usted no tiene éxito, donde usted no tiene bendición ni respuesta. En esas áreas necesitamos gracia divina, que la gracia se manifieste. Yo no sé en qué área tú necesitas gracia, pero en esa área donde hay un techo, un tope, un límite, una puerta cerrada, ahí tienes que reconocer que ya necesitas dejar el esfuerzo y descansar en la gracia. Pero para entrar en la gracia nos hace falta humildad. Porque el esfuerzo, el mérito y el logro generan orgullo muchas veces en el ser humano. Sí, Repito, el mérito, el esfuerzo humano, el logro, el yo hice, el yo ayuné, el yo tal cosa, el yo lo otro, es que yo estoy batallando, es que yo estoy luchando, es que yo para levantar esta iglesia, tú no sabes todo lo que hice. Esas son palabras que suenan espirituales, pero apelan al mérito humano, apelan al orgullo. Y para entrar en una dimensión de favor y de gracia, hay que cambiar el orgullo por humildad. ujú, Hay que entrar en la humildad, someterse bajo la mano poderosa de Dios y dejar que aquí el grande sea Cristo, que el testimonio sea el de Jesucristo. Y este tema asusta porque hay pastores que dicen, caramba, si le predico esto a mi gente, se van a poner perezosa. No, para nada. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que Pablo está diciendo es que llega un momento donde el ego humano, ese ego de que yo estoy, tiene que descansar. yes. Necesitas gracia número uno para la salvación. Aquí, este tema lo voy a hablar con pinza, esta parte, porque hay opiniones encontradas teológicamente. Pero cuando digo esforzarte para la gracia, es que encontramos esta ley en nuestros miembros, dice el apóstol Pablo. Encontramos esta ley en nuestros miembros que cuando tú quieres hacer las cosas para Dios, hay esta ley que te dice no lo hagas para Dios. Cuando tú quieres ser más santo, está la concupiscencia, el pecado, el diablo que te empuja, que te dice no, 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 no seas santo. Entonces, ¿cómo necesito gracia para la salvación? Para perseverar en la salvación, para perseverar en Cristo. Ojo, no estoy diciendo perseverar en congregarte, que es bueno, que usted tiene que congregarse, porque hay gente que se han perseverado en congregarse la vida entera que quizás se van a perder porque estaban Mm, en la iglesia, pero no estaban en Cristo. No estaban en el Señor, no estaban perseverando en la palabra, no estaban dando fruto para Dios. Entonces, encontramos este límite que hay pecados que tú no has vencido. Hay mm, áreas de pecado que tú no has vencido. ¿Sabes qué tú necesitas? Tú no necesitas hacer una penitencia o ascetismo o cohibirte demasiado o darte latigazos o hacer 21, 31, 41 días más de ayuno, o orar 10 horas más. Lo que necesitas es entregar esa área a Cristo. Señor, mira, con este pecado no he podido. Con esta situación no lo he logrado. Tómala y descansar en el Señor. Apóstol, usted está diciendo que no me esfuerce en dejar ese pecado, que no me esfuerce en suprimir ese mal hábito, que no me esfuerce en dejar eso. No, eso no fue lo que dije. Lo que dije es que mientras tú pongas el esfuerzo humano, no va a entrar la gracia. Para que entre la gracia, tiene que salir el esfuerzo humano. Para que entre el poder de la gracia infinito, maravilloso, tiene que salir el esfuerzo humano inmediatamente. Le voy a poner un ejemplo. Jacob estaba con Labán. Labán es el tipo del esfuerzo humano y de la ley. Jacob estaba bajo el proceso de Labán y Jacob no prosperaba, no prosperaba, no prosperaba. Estuvo 14 años ahí trabajando, 7 años primero, pero luego Dios
le dio una gracia poderosa a Jacob, le dio una tecnología de última generación para manejar el ADN de las ovejas, y de repente cuando Labán decía las ovejas listas, las ovejas lisas son las mías, entonces se multiplicaban las ovejas pintadas. Pero cuando Labán decía ahora las ovejas pintadas son las mías, ahora la genética cambiaba y entonces las ovejas de Jacob empezaban a multiplicarse. Entonces, cuando tú descansas en la gracia, entonces Dios te ayuda a vencer esa oposición que te impide ser victorioso en Cristo Jesús. Necesitamos gracia también en otra área. Necesitamos gracia para la salvación, para la santidad, para la vida de fe. Necesitamos gracia, hermano, para vencer el enemigo. Esa oposición que se manifiesta en persona, en gente, esa oposición que se manifiesta en lugares donde queremos crecer, en iglesias, en negocios, que hay una oposición que usted dice, lo he hecho todo y como quiera esto no avanza. Necesitas la gracia, sentarte y descansar. A los cristianos se nos olvida que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos en una posición de reyes y de sacerdote, aunque no obstante usted está en el mundo espiritual, usted está en una posición de autoridad y de señorío que le dio Cristo. No que usted no dependa de Jesús, sino que Él ya nos colocó en ese lugar de autoridad. Él ya nos colocó en ese espacio. Entonces, necesitamos la gracia para vencer al enemigo. No solamente reprender, atar, echar fuera demonios, sino también sentarte en tu trono de autoridad y depender de la gracia. Que la gracia te libere de esa situación. Necesitamos gracia también en las relaciones interpersonales. Hay lugares, hay conexiones, hay gente que tú no conoces, que tú quieres conocer, pero tú no tienes ni el teléfono, ni el WhatsApp, ni un amigo cerca, nadie que te conecte a su alrededor. Tú necesitas la gracia divina que te dé acceso a eso, que te dé ese acceso, que te abra puertas. Dice la palabra de Dios hablando del Mesías, conocerás gente que no conociste y vendrán gente a ti que no conocía por causa del nombre del Señor. Necesitamos creer en la gracia por la fe para acceder a lugares, a niveles, a oficinas, a lugares que Dios te dé acceso, que tú no entras, que tú no tienes acceso con el alcalde, con el senador, con el empresario, con el hombre de negocios de tu ciudad, con esa persona influyente con la que tú quieres asociarte o hacer negocio, con ese banquero para que te libere el préstamo para la propiedad o para el emprendimiento. Necesitas la gracia. Apóstol, ¿dónde encuentro esto? Cuando leemos Nehemías, cuando leemos a Nehemías en el capítulo 1 de Nehemías, en uno de los versículos, Nehemías oró diciendo, Señor, concédenos éxito a tu siervo. Y Dios le abrió puertas a Nehemías con el rey. Dios le abrió puertas a Nehemías. Eso fue la gracia. Mira el contexto, apóstol. Mira el contexto. Mira el copero. El que probaba el vino del rey. Y Nehemías estaba ahí y dice que tenía el semblante triste. ¿Tú te imaginas que el rey viendo a Nehemías, caramba, ya me van a envenenar, ya estoy envenenado, ya estoy frito, sobornaron a este hombre, ya estoy muerto? Pero Nehemías se plantó a orar una oración que solamente Dios puede contestar, porque a veces oramos oraciones perezosas, no oraciones de gracia. Escucha bien esto. Oraciones perezosas, oraciones, Señor, ve y toca a fulano, Señor, ve al hospital y sana al enfermo. No. Hay oraciones que tenemos que hacer, cosas que solamente Dios la puede hacer. Solamente Dios puede hacer eso. Para todo lo demás, como dice por ahí, existe Mastercard. Para todo lo demás, usted puede hacer. Hay cosas que usted puede hacerlo, pero lo que Dios puede hacer, ahí entra la gracia. Nehemías oró y Dios le dio gracia con el rey y le dio madera y le dio cartas y le dio acceso y le dio caballos y mandó gente que lo escoltaran y le dio gracia. Pero la Biblia aparece también otra evidencia de que Dios te da gracia y acceso con personas difíciles, con gente influyente, con gente poderosa, con gente que tiene los recursos, con personas que tienen llaves, que tienen recursos, que tienen las puertas correctas. Y fue a Esther. Esther oró y Esther ayudó, pero Esther gastó su gracia. Esther se presentó en la puerta del rey. Ella no podía tener acceso. Había una ley que decía, no se puede
entrar al palacio si no te invitan. No se puede entrar mm. a la presencia del rey si no te llaman. Pero Esther dijo, yo tengo la gracia. Yo no tengo las conexiones, yo no tengo el acceso, yo no tengo nada, yo no tengo la llave, no tengo el crédito, pero tengo gracia. Voy a orar, voy a ayunar y me voy a mover en gracia. Y la gente, los cristianos creemos que la gracia es para salvarnos. No, la gracia es para darte acceso a lugares que usted no podía entrar. No, y apóstol, algo interesante, apóstol querido, Oye, que esto es un tema poderosísimo. Cuando tú lees la historia de Moisés, Dios le dice a Moisés, pero que yo quiero que la gente que no está entendiendo entiendan que la gracia, aunque es un favor inmerecido, Dios te tiene que dar el acceso a ella. sí No es es. que yo la quiero, es mía y ya. Hay unos derechos eternos que tienen que soltarse sobre tu vida, unos decretos de parte del cielo para que tú entres. Moisés le dice a Dios, oye, si tu presencia no va conmigo, no me Mm, saques de aquí. Dios le dijo, tranquilo, así será. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés se mueve a otro nivel y le dice, bueno, si yo he hallado gracia en tus ojos, entonces muéstrame tu gloria. Entonces ahí es donde tenemos que entender que la gracia viene a ser un derecho de parte de Dios en nuestra vida cuando nosotros nos cualificamos. Hasta ese entonces Jesús le dijo, Moisés, te amo con todo mi corazón, tengo mi presencia en ti, pero no te puedo mostrar mi gracia. Solamente te voy a poner en la hendidura de una peña y vas a ver mis espaldas, pasaré mi nombre sobre ti. Ahora viene Jesús, muere en la cruz, resucita al tercer día y ahora legalmente Él nos da el acceso a ese favor inmerecido que es la gracia, donde nosotros tenemos la bendición es cuando caminamos, porque hay que aclarar esto, porque hay gente que dice, ah, pues yo voy a cargar la gracia. No, tienes que caminar correctamente delante de Dios, porque cuando tú totalmente. caminas correctamente delante de Dios, la gracia se puede convertir en un gran problema en tu vida. Porque lo que tú hablas Totalmente. ahorita, la violas y no entiendes que la gracia se te dio para que tú mejores, no para que te aproveches de ella. Así La mismo gracia es. se te dio para que tú entres a lugares como Esther, entres a lugares, aún como Daniel, cuando lo meten en el foso de los leones, entren a lugares como tantos hombres, Pablo, Pedro, Timoteo, toda esa gente caminaron en la gracia del Señor, pero fue porque ellos se ganaron el derecho legalmente de la eternidad al ser procesado y entender de que Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive Jesús en mí. Para que la gracia pueda funcionar en ti, tenemos que reconocer que nuestra vida está basada alrededor de Jesucristo y que el Espíritu Santo está todo el tiempo cuidándonos para que nosotros no caigamos. Hay gente que tú hablabas ahorita y es una verdad, toman este tema de la gracia, lo violan de tal manera que ahora tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. Y la Así gracia es. no te da un derecho a ti para hacer lo que te da la gana. Aunque la gracia es un favor merecido, tiene condiciones y tiene límites en el sistema, lo que es eterno, porque si la violas, tienes que pagar las consecuencias, apóstol querido. Esto está Así mismo es. buenísimo. Así mismo es. Es que ha sido malentendida la gracia. Romanos capítulo, mira qué dice esto. Romanos capítulo 6 verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tito 2:11, mira qué dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oye, ven esto, que coloca el alma para gracia, para salvación de todos los hombres. Es decir, mucha gente ha escogido la gracia. Por eso te digo, cuando se predica este tema, levanta espíritu de sospecha. Eso es que anda en pecado, porque muchas veces la gente ha tomado la gracia como una excusa Mm, para pecar y la gastan. La gracia es como un billete. Y si tú lo gastas, lo malgastas en cosas que no funcionan, Dios te va a perdonar como el hijo pródigo. El hijo pródigo malgastó todo su dinero y regresó en bancarrota donde el padre. El padre lo recibió con amor, pero yo te voy a preguntar, ¿cómo llegó? Llegó derrotado, llegó en bancarrota y muchos cristianos se la pasan como el hijo pródigo. Salen al mundo a gastar todo,
a gastar su vida espiritual, su santidad, su fe, deterioran su testimonio y de cuando en cuando regresan y el Señor vuelve y los recibe. El Señor vuelve y los recibe y los perdona, pero ellos regresan en derrota, regresan con todo eso que le pasó en el mundo, con toda esa mala experiencia, con los traumas, con los dolores, con los pecados, con las consecuencias del pecado. Porque siempre digo, el Señor te perdona, pero la consecuencia del pecado está ahí. Hay gente que Yes. dice, caramba, pero el Señor me perdonó y me salvó, pero a fulano le dio un cáncer, tiene 75 años en el pulmón. Es que antes de venir a Cristo tenía 30 años fumando. Él fue Yeah. salvo y va para el cielo. Y tiene a Cristo, y tiene dones, pero ¿y por qué Dios no lo sanó? No sabemos, pero eso que estaba ahí operando, entonces le pasó factura. Pero la gracia no solamente debemos usarla para liberarnos del pecado, para vencer sobre el pecado, sino que hay áreas que Dios nos ha dado para vivir en éxito, en bendición por la gracia. Tenemos cristianos dentro de la iglesia frustrados, amargados, depresivos, con mucha culpa en su corazón. Todavía ellos oran diariamente, Señor, perdóname, después de haber sido perdonados y liberados por Cristo Jesús. Y esa culpa también es alimentada desde el púlpito. Es alimentada desde el púlpito porque mucha gente no se ha podido liberar. Pero hay otro nivel de gracia que los creyentes, quizás los pastores no, que los creyentes no están usando. ¿Y sabe cuál es? Es la gracia que Pedro habla, el apóstol Pedro la habla en Primera de Pedro, el texto que cité al principio, 4:10, cuando dice cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quizás hoy por las redes sociales estamos viendo que la gente yerra mucho. Quizás por las redes la gente dice, la iglesia de Cristo está en problemas porque usted vio a tal pastor. Amado, esos son problemas que siempre han pasado, solo que antes no había redes sociales, solo que antes que el mundo era más pequeño. Lo que pasaba en Puerto Rico, en República Dominicana, uno se enteraba a la semana o a las 2 semanas. Lo que pasaba en China, en Japón, uno se enteraba hace 50 años atrás, hace 30 años atrás, usted se enteraba a las 2 semanas o al mes. Pero ahora, lo que ocurre ahora, hoy mismo, lo que está ocurriendo allí en Bayamón, mañana temprano o ahorita mismo, si alguien hace un video y se hace viral, se entera el mundo entero. Entonces, por eso nosotros percibimos como que la iglesia de Cristo está en problemas, que la iglesia de Cristo hay mucha inmadurez, hay muchas situaciones. Siempre ha pasado eso. Desde el Yes. libro de los Hechos habían problemas. Así que el don que tú tienes, si es de ciencia, si es de profecía, si es de lengua, si es de predicación, empieza a usarlo, apóstol. Y si me equivoco, es que te vas a equivocar. Yes. Es que te vas a equivocar. Anda un grupo de cristianos que piensan que el ser humano es perfecto y que ser cristiano es sinónimo de perfección y que usted no se va a equivocar. Sí, usted se va a equivocar. En el ámbito profético, usted se va a equivocar. Porque en Primera de Samuel, yo leo que Samuel va a visitar a Isaí de Belén, al padre de David, Yes. cuando está allí. Ojo con esto, si Samuel lo pensó, como quiera falló. Si Samuel lo verbalizó, también falló. Como quiera falló. Y Samuel falló 3 veces en la profecía. 3 ocasiones. Este es el ungido. Y Dios le dice, te equivocaste, este no es. Tú estás mirando con tus ojos. Tú estás prejuiciado. Entonces él vio a otro de los hijos de Isaí. Este es el ungido. Y Dios le vuelve a decir, está prejuiciado, profeta. Está viendo a este hombre igual que a Saúl. El mismo prototipo. Le está viendo alto, fuerte, buen mozo. Y crees que es un rey. Ese no es. El que es el más pequeñito. Es el que está atrás. Dios te ha dado gracia. Usa la gracia de Dios y ministra a la otra. Y esto es en dos sentidos. La gracia para usarla para los dones y la gracia para aplicarla al que se cayó, al que falló, al que se cayó en el suelo. Ese hay que restaurarlo. Yo no te digo que le entregue púlpito, yo no te digo que le entregue los dones. Yo te digo que a ese lo tomes, lo limpies, lo laves, lo entrenes, le des el visto bueno, lo restaure. Eso es lo que hay que hacer. Ojo con esto. Mucha gente habla de la mujer samaritana y Cristo, pero recuerden que Cristo a la mujer samaritana le encontró un fraganti y le dijo, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. En otras palabras, Jesús no le dijo, vete y no hay problema, peca. No, Jesús le dijo, vete y no peques más. Y es lo que debemos hacer nosotros. Dos cosas. Número uno, usar el don que tú tienes
porque ese don Dios no lo va a usar por lo mucho que tú ores y tú tienes que orar porque hay que afilar el hacha, hay que orar, hay que ayunar, hay que entrenarse, hay que aprender. Usted tiene que hacer todo eso, pero Dios te va a usar por la gracia que ha puesto en ti. Él ha puesto gracia en ti. ¿Cuántas veces no hemos predicado, apóstol, cansados? Y Dios se ha glorificado poderosamente. ¿Cuántas veces no hemos ministrado deprimidos y Dios ha traído gozo impresionante donde fuimos a ministrar? ¿Cuántas veces no hemos ministrado en una aparente escasez o derrota financiera y Dios ha hecho un milagro extraordinario en la gente donde predicamos? Hemos ido a congregaciones, nosotros estando en situaciones económicas muy terribles. Hemos ido a congregación y hemos soltado una palabra y ese día se levantó una ofrenda tremenda para edificar ese templo. Creo que una vez me diste un testimonio así tremendo de un templo Sí, donde fuiste a levantar una ofrenda sí. para la edificación de un templo. Y a lo mejor cuando llegaste a tu casa no había nada. A veces andamos como el apóstol Pablo, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Como Elías, con hambre, pero llegamos a casas de viuda, ni el aceite ni la harina falta después de nuestra visita. Esa es la gracia divina que está en tu vida. Entonces, esa gracia que tienes hay que ministrarla. Ese don que tiene de lenguas, de profecía, que hay gente por las redes haciendo show con la ciencia, pero si tú tienes ciencia, tienes que ministrarla, tienes que darla, tienes que soltarla en el nombre de Jesús. Pero la otra gracia es que la iglesia no está restaurando. Tenemos que ir y restaurar al que cayó. Restaurar al que cayó, al que se resbaló, al que pecó. Hay que levantarlo, porque muchas veces hablamos de restauración, de reconciliación, de levantamiento, de edificación, pero cuando tenemos la oportunidad de edificar, no lo hacemos, sino que condenamos, iglesia. Y hay otra gracia que Dios quiere que nosotros también ministremos y demos, pastor. Y es la gracia en las finanzas. Es la gracia en el área financiera. Yes. Porque, óigame bien, usted tiene que ofrendar, que diezmar, que dar primicias. Usted tiene que darle al pobre, al necesitado. Usted haga todo eso. Pero hay gente, hay personas que han hecho todo eso y no se le libera la gracia. No se les suelta la gracia financiera. Y yo quiero leerte esto que está aquí. En 2 Corintios 9:8 dice Pablo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y Pablo está hablando de la finanza, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y oye esto, y el verso 9 del capítulo 8 dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre siendo rico, para que por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos. Amado, gente que dice, no, pero el contexto de 2 Corintios, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9, es un contexto financiero. Pablo empieza a hablar de las iglesias de Acaya, que eran pobres, pero a pesar de su pobreza abundaban en riqueza de su generosidad. Pablo está hablando de eso y termina hablando en el capítulo 9, en el verso 6, de sembrar, de dar y de cosechar y de esa gracia abundante. Pero te voy a ejemplificar ¿de qué se trata esa gracia? Porque hay personas que nos están viendo aquí que tienen deudas sin pagar, que tienen compromiso, que tienen sueños, que tienen proyectos, pero están mirando el esfuerzo, están mirando el score crediticio, están mirando su cuenta bancaria, están mirando su quincena o su semana o su pago mensual y están calculando lo que van a proyectar, lo que van a hacer en base a sus ingresos. No, eso no es gracia. Eso no es sobrenatural. Tú puedes hacer tu presupuesto, aprender a administrarte mejor, pero tienes que dejar que la gracia entre a tu economía para ver cosas más grandes que tú nunca has visto. Y en Éxodo 28:38, mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué dice? Que Dios hizo que los egipcios le entregaran toda clase de alhajas y de oro al pueblo de Israel y ellos salieron con abundancia. Escucha bien esto. ¿Sabe cómo salió el pueblo? Dice Éxodo 12:36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían y así despojaron a los egipcios. Oye esto, le dieron cuanto ellos pedían. Si tú sigues pidiendo conforme a tu ingreso, pidiéndole a Dios conforme a tu ingreso, tú estás pidiéndoles a tu ingreso, a tu trabajo y a tu cheque. Tú tienes que empezar a pedir conforme a lo que Dios puede darte,
conforme a lo que Dios puede entregarte. Esa gracia financiera que va a mover gente del banco a llamarte. Esa gracia financiera que va a mover a gente que no te conoce a sembrarte. Yo escuché un testimonio un día de Jensen Franklin, el pastor que está en Atlanta, en Gwinnett, en Atlanta. Jensen Franklin estaba en 21 días de ayuno oración y él estaba pidiéndole al Señor $1.000.000 para construir un orfanato. Y lo llamó una viuda, una mujer viuda lo llamó. Y esa mujer viuda que llamó a Jensen Franklin y le dijo, Dios me dijo que te diera $1.000.000 para tu proyecto. Y él estuvo orando y clamando. Y cuando eso, su iglesia era pequeña su iglesia todavía. Usted tiene que empezar a clamar y a pedir y a tocar las puertas porque es Dios que te va a dar la gracia. Dios es que lo va a hacer. Dios es que te va a dar esa gracia poderosa, esa gracia liberadora. Yo recuerdo orar al Señor por un vehículo que iba a comprar y Dios esa madrugada le habló a mi esposa y le dio una palabra y le dijo, dile a Jonathan que vaya, que se lo van a dejar en un precio menor que el que le está pidiendo. Y así fue, iglesia. Así fue, amados hermanos. Yo oro en el nombre de Jesús para que tú puedas recibir esa gracia y salir de estas situaciones que te tienen aprisionado. ¿Cómo podemos responder? Para ir aterrizando esto, ¿cómo respondemos a la gracia? O como dijo el apóstol Quique, ¿cómo accedemos? ¿Cómo entramos a esa gracia? Lo primero es, como dije al principio, entrar por la fe. Entrar por la fe. Y la fe no se libera hasta que usted no habla. Hasta para salvarse, usted cree en su corazón, pero tiene que hablar. La fe se libera cuando usted habla. Jesús dijo, si tú le dices a la montaña, creyendo en tu corazón, lo que diga, te será hecho. Tienes que entrar, tienes que empezar a hablar. Hay gente que tiene conflicto con declarar. Pues usemos una palabra diferente, pronuncie, diga, hable, mencione. Si no le gusta esa palabra, pero usted tiene que hablar una palabra con su boca. En la economía de la fe, yo me doy cuenta en el presupuesto de fe de la gente por cómo habla. Cuando la gente empieza a decir no tengo, no puedo, no se puede, qué difícil, y la gente lo cambia por otro lenguaje. Tengo, y eso viene, eso se manifiesta, Dios lo va a proveer, ya está hecho. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? A Josué le dijo, ve y toma la ciudad porque ya yo se la entregué en sus manos, pero ellos no la tenían todavía. Todavía ellos no estaban dentro de Jericó. Todavía ellos no estaban dentro de Canaán, pero Dios le dijo, ya usted la tiene. Dios habla fe. Nosotros tenemos que hablar fe también. Si Dios dice que tú estás próspero, pero tú dices que estás en mala, entonces tú no estás hablando la fe de Dios. La Biblia dice en Marcos, tened la fe de Dios. Dios vio la tierra desordenada y vacía y no dijo, wow, qué desordenada está. No, Dios dijo, hágase la luz. Dios empezó a hablar sobre la tierra. Es la misma fe que debemos tener nosotros los cristianos. ¿Cómo respondo? Número uno, respondo con fe. Número dos, ¿cómo respondo? Con humildad, dejando de apelar al esfuerzo y esforzarme en la gracia. Esto es difícil de explicar, pero el mejor ejemplo es el ejemplo de los fariseos, el ejemplo de los maestros de la ley. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Los maestros de la ley apelaban a su esfuerzo, apelaban a lo que hacían. Jesús incluso le dijo un día, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, y la gente pasa por alto esto. Pero Jesús le menciona, apóstol, son 3 especies. Y le dijo, ustedes diezman, queriéndole decir, queriendo usar Jesús un sarcasmo. Ustedes son tan meticulosos que toman granito de comino y sacan el diezmo de eso. Y son tan meticulosos, pero se olvidan de lo más importante de la ley. Asimismo, los cristianos, muchos cristianos, apelan mucho a su vida de esfuerzo. A su vida de esfuerzo y no apelan a la gracia, a lo que Dios puede hacer. Ellos apelan a las cosas que ellos hacen, lo que yo logré, lo que yo logré. Y recuerden bien que Dios es el que dice que Él escondió algunos misterios. Él escoge lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios y para avergonzar a los que se creen. Recuerda que la Biblia dice que nadie se jactará ante su presencia. Nadie puede decir en su presencia, yo hice tal cosa. Nadie. Y Pablo dice en otro contexto que no podemos nosotros, que todo lo que tenemos, no hay nadie que no haya recibido algo de lo que tiene. Todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido del Señor. Entonces, ¿cómo accedo a esta gracia? Con fe, con humildad. ¿Cómo respondo a la gracia? Con el esfuerzo en la gracia. Segundo Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarte en esos códigos de gracia para usarla, para gastarla. Gastar esa gracia que Dios te ha dado. Hay gente gastando la gracia
para limpiarse de su pecado, deja de pecar y usa la gracia en otra área, usa la gracia para influenciar personas, para prosperar, para traer personas a Cristo, para crecer, para avanzar, para vencer obstáculos, pecados, hábitos, situaciones. La gracia, ¿cómo respondo a la gracia? Con perseverancia, perseverando en los principios de la gracia, perseverando en los principios de fe. En este evangelio nos vamos a salvar perseverando. En este evangelio vamos a dar fruto perseverando. La gracia no es una invitación a la vagancia, a la pereza, al descuido, ni al libertinaje. La gracia, hermano, es una invitación a ser mejores. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo lo siguiente, algo tan tremendo. Pablo, la gente pensaba que era jactancioso, pero no, Pablo no era jactancioso porque él decía, yo me glorío en el Señor. Pablo dijo en Yes. una ocasión, he hecho más que los que eran antes que yo, pero no yo, sino la gracia que opera en mí. Es Wow. decir, la gracia llevó a Pablo a otro nivel. Yes. Pablo, por ejemplo, hay una versión de la Biblia que lo dice, dice Pablo, en nada he sido diferente a aquellos superapóstoles, dice una versión de la Reina Valera. Es decir, Pablo dijo, eso los megapóstoles de Jesucristo, Pedro, Santiago, el otro, eso, en nada he sido diferente. Al contrario, dice Pablo, he hecho más. He escrito más cartas, he abierto más iglesias, me he metido Wow. en más lugares, en más continentes, he hecho más que ellos. Pero dice Pablo entonces, pero hago el siguiente disclaimer, pero no he sido yo, sino la gracia. Entonces la gracia es la que te capacita para ir más lejos, para ir más lejos, para tener más éxito, más prosperidad, más logro, pero no tú, sino la gracia. Cuando tú apelas a la gracia y tú dices, este presupuesto es mía, muy alto, pues no lo hagamos porque no nos da. No, no, no. Vamos a orar, vamos a planificar, vamos a creer, vamos a esperar que Dios haga algo, vamos a tocar puertas. ¿Por qué? Porque contamos con la gracia. Yes. Eso Yes. que no Yes. me merezco, eso que no puedo hacer, eso para lo que estoy incapacitado, estoy Mm. incapacitado, estoy defectuoso, no puedo, no me toca entrar como Esther, no me toca acceder, pero tengo la gracia y la gracia se convierte en una llave. Pero hay gente que no responde con humildad, ellos siguen en el yo, Yes. en el ego. Yes. Hay Yes. gente que no tienen fe, que tienen duda. Hay personas que no se esfuerzan en la gracia, son Mm. mediocres. Viven en la Mm. mediocridad, lo poquito, lo pequeño, no, porque eso es muy difícil. Tienes que esforzarte y empujar porque es la gracia que va a abrir la puerta. Es la gracia que te va a capacitar. Es la gracia que te va a llenar la iglesia. Evangeliza, muévete, cree, pero es la gracia que se va a liberar en favor tuyo. Ese negocio eficientízalo, organízalo, pero métele la gracia. Ponle fe a la gracia para que la gracia empiece a hacer cosas maravillosas que no están en tu mano. ¿Qué dice el apóstol Pablo para ir cerrando? 2 Corintios 6:1. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia del Señor. Aleluya. ¿Cómo, cómo se experimenta estos niveles de gracia? ¿Cómo se honrando la gracia? Dice Pablo, dice el apóstol Pablo, que la gracia no la tomemos en vano, no lo tomemos como algo vano. La iglesia de Cristo no llega a más niveles porque no entiende la gracia de Dios. Solo ha entendido la gracia para la salvación, solo ha entendido la gracia para el perdón de pecados y por eso la gasta ahí. El presupuesto de gracia lo gasta en el pecado. Mm. Y es como gastar dinero en cosas que no sirven. Es como gastar el dinero en cosas innecesarias, en compras compulsivas. Entonces, está usando la gracia de manera inadecuada. Pecaste, ay, la gracia. Volviste, pecaste. Deja de pecar. Permite que la gracia te capacite para soltar ese hábito de pecado, para soltar esa vida de pecado, para contrarrestar eso. Permítelo. Entonces, ahí entonces tu presupuesto de gracia lo usa para cosas más grandes, más excelentes, para ir a más, para ir a otro nivel. Cuando Yes. vamos al Antiguo Testamento, que la gente dice que hubo ley, en el Antiguo Testamento hubo mucha gracia. Como tú dijiste, apóstol, hubo gente que accedió a niveles impresionantes de gracia. Jacob fue un ejemplo, un desechado, un ladrón, un usurpador, un engañador, un tipo que usaba su sabiduría para entretejer cosas. A Jacob Dios le dio muchísima gracia.
Muchísima gracia le dio a Jacob el Señor. Hubo gente que experimentó niveles impresionantes de gracia. David, cuando no le tocaba comer los panes de la proposición, era un pecado terrible, era un problema, era un sacrilegio hacer esto, era una profanación. Pero David tuvo gracia, Dios le dio gracia a David y estaba con el sacerdote Sadoc y tenían hambre y le permitió. Pero ahora estamos en la gracia y tenemos abundante gracia y se nos olvida. Y nos olvida que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y eso no es solamente para el dinero, eso es para todo, una vida abundante. Entonces, para entrar en la gracia, por último, hay que quitarle los límites a Dios. Hay que sacar a Dios de la caja evangélica, donde la tenemos, de ese cuadrito, sacar a Dios de ahí. Porque Dios puede hacer, señores, Jesucristo en 3 años y medio, sacudió el mundo conocido, el mundo de la época conocida. Jesús sacudió todo Asia, lo sacudió Cristo, lo sacudió con el evangelio. El apóstol Pablo también. La gracia es la que nos capacita para hacer cosas increíbles en menos tiempo, en menos años, con menos esfuerzo, con menos recursos, con menos capacitación. Nos permite hacer cosas maravillosas. Hay gente que dice, no estoy preparado. Si te puedes preparar, prepárate. Si puedes estudiar, estudia. Lo que esté a tu mano hacer, hazlo según tu fuerza, como dice la palabra, pero no le ponga límite al Señor. No diga, es que Dios no lo ha hecho conmigo porque es que yo no tengo, que yo no puedo, que yo no he estudiado. No, si Dios usó a la burra de Balaam para hablarle al profeta, Dios te puede usar a ti. Yes. Si Dios hizo que apareciera aceite en las vasijas de aquella viuda y ese aceite no se acababa, Dios puede hacer un milagro en tu negocio, en tu casa. Dios puede hacer algo maravilloso. Entonces, quítale la limitación a Dios. Quítale Yes. limitación a Dios. Tampoco piense que es por ti ni por tu pecado. Tu pecado, confiésalo. Tu falta, confiésala. Tu situación, confiésala. No solo al Señor, también a los hermanos que están cerca tuyo, a tus hermanos mayores, a tus mentores, a tu apóstol, a tu pastor. Confiesa esa situación. Quítale poder al diablo y confiesa esa situación para que seas libre en el nombre de Jesús. Pero no digas que fueron por tu pecado pasado, por tu incapacidad. No, 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 por tu culpa, por tu problema, por tus traumas. No, al contrario, Dios quiere glorificarse en ti a pesar de todas esas cosas que te dicen que tú no puedes. Es ahí que Dios quiere glorificarse. Dios quiere que tú dejes el testimonio de que no tenía dinero suficiente y apareció alguien, vino una persona, me dieron Yes. propiedad con menos dinero, me ayudaron, alguien que no me conocía me llamó. Cuando íbamos a firmar el contrato, el dueño del negocio dijo que me lo dejaba más barato, la dueña del local dijo que te voy a dar un año gratis. Esos son el tipo de cosas que Dios quiere que nosotros veamos. Cuando me dio el diagnóstico el médico me dijo que estoy sano. Eso es cuando iba a comprar la medicina, me la regalaron. Que demos testimonio de Yes. la gracia, esa gracia poderosa que tú dices, yo no pude, amado, yo no podía dejar la Coca-Cola. Yo no podía dejar la Coca-Cola. No la podía dejar, apóstol. Me tomaba varios garrafones. Hay gente que me ve un chincachetudo porque he resubido como algunas 15 o 20 libras, pero yo no podía dejar la Coca-Cola. Y el día 3 de agosto, esto es para gente que no ha podido dejar el alcohol, para gente que no ha podido dejar algo en su vida. Y el día 3 de agosto del 2021, me acuerdo porque ese día tuve reunión con un amigo médico que él me dijo a mí, tú eres el pastor, tú eres el ministro, pero tú me vas a permitir ministrarte a ti en esta área. Y él me dijo, tú has sido tan exitoso en tantas cosas, pero en esta parte, esto te está venciendo, te va a matar el azúcar, te va a dañar esto. Y habló conmigo y desde ese día no he vuelto a tomar más refresco. Dios te puede dar gracia en la salud también. Una gracia especial, un poder que tú no lo tienes. Tú no tienes ese poder, no lo tienes, estás incapacitado. Tu fuerza de voluntad está quebrada, el dominio propio no lo has cultivado y no puedes. Pero cuando tú dices, va donde el Señor y dice, Señor, mira, esto voy a seguir haciéndolo porque no puedo. Este Poderoso. pecado voy a seguir cometiéndolo porque es que no puedo. No puedo, Señor, vencerlo. Me arrepiento, no quiero. Y ahí mismo se libera la gracia sobre tu vida. Y entonces ahora no vives tú, sino que Cristo vive en ti y Él te empodera porque la gracia lo que hace es empoderarnos, Yes. capacitarnos.
Tenemos tanta Ya. gente en nuestras iglesias que están dobladas, incapacitadas, frustradas, con baja estima. No necesitan un psicólogo, no necesitan un coach de vida, no necesitan una terapia más. Necesitan conocer la gracia, porque la gracia es la que te absuelve, la gracia es la que te califica. Cuando todo el mundo dice tú no puedes, la gracia dice tú puedes. Cuando todo el mundo dice tú no calificas, la gracia te dice tú calificas. Cuando todo el mundo dice esto no es para ti, la gracia dice esto es para ti. Una vez alguien me dijo a mí, yo le dije, yo quiero ir unas vacaciones con mi esposa, yo quiero irme unas vacaciones sin pensar en dinero, sin pensar en gasto, quisiéramos irnos a New York, a varios estados, y una persona me dijo, no es el momento, no es el tiempo. Y hay momentos que, humanamente hablando, no son tu momento, porque no te da la suma, no te da el dinero, no tiene las posibilidades. Pero, ¿sabes qué? Yo dije, no lo recibo eso. No se lo dije a la persona, lo dije en mi corazón, yo no recibo eso, eso no es así. Quizá en mi cartera yo no pueda, quizá en mi presupuesto yo no pueda, pero Dios sí puede. ¿Y sabe qué pasó, apóstol? Recibí una llamada de un amigo de New York que me dijo, apóstol, ¿cuándo quieres venir a mi iglesia a que prediques aquí en mi congregación? ¿Cuándo? Ponle una fecha y ven para acá, hermano. Y se nos armó un tiempo tan tremendo y duramos 10 días en Estados Unidos, de estado en estado, sin pagar un centavo, Así, andando por todas partes. Una poderoso. cuestión maravillosa, maravillosa. Entonces, ¿qué es eso? ¿Somos mejores nosotros que otros cristianos? Para nada. Para nada, pero es que tú tienes que acceder a esa gracia, entrar. Pero si yo hubiese dicho, caramba, es verdad, no me da el dinero, no tengo la posibilidad, no tienes razón, tienes toda la razón, no puedo. Pero ¿sabes qué otra cosa maravillosa me pasó en estos días? Porque como tú decías, hay que moverse en fe y en gracia, y hay que darle gracia a otro también. Estaba yo en el aeropuerto de Cali, Colombia, para salir a Dominicana. Escucha esto. Y estaba para salir a Dominicana. Y a mí me gusta mucho un pancito que hacen los colombianos que se llama el pan de bono. Y cuando Mm. estamos ahí, viene un piloto caminando y va donde mi esposo y yo estamos sentados, precisamente que comimos un pan de esos ahí. Y entonces el piloto le dice a esa joven, mira, prepárame una bolsa con varios panes de bono para llevármelas rápido que mi avión se va ahora mismo. Yo digo, discúlpeme, perdóneme que me meta. Es posible también que usted me consiga una bolsa también con por lo menos 10 de esos panes. Y ella, claro que sí, ahora mismo, claro. Ella fue y lo buscó. Y cuando lo iba trayendo, ya me dijo, ¿usted se va en ese vuelo? Y digo, sí, me dice, en ese vuelo es que va el piloto que me solicitó los panes. Él viene a pagármelo. Le digo, no, yo se lo pago. Y yo pagué la bolsa mía, la funda mía y la funda del piloto. Y me la llevé. Cuando iba llevándole, el piloto venía saliendo del avión y yo lo intercepté, mire, aquí están sus panes y se lo entregué y dice él, wow, ¿cuánto le digo? No, 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 eso no es nada, un regalo. Y a propósito, coincidimos en el mismo avión, apóstol, y le di uno de mis libros. Y bueno, y se fue. ¿Sabe qué ocurrió? Que en el avión el piloto nos mandó a llamar. Nos mandó, fue una persona de sobrecargo y nos dijo, el piloto quiere que ustedes se sienten adelante. Y en ese vuelo no se ofrece nada. En ese vuelo se ofrece agua, café, una gaseosita y algo de picar. Y el piloto dice que hay un menú para ustedes, que si ustedes quieren algo de esto que está aquí. Fue algo por gracia. Como Ya, aplicamos gracia, se liberó esa gracia a favor de nosotros. Así que, así poderoso. que, así que en el nombre de Jesús hay que entrar a esos niveles de gracia, de que Eso esa es, gracia infinita, poderosa, nosotros apelemos a ella también. Nosotros eso es. entremos a los niveles que nos sacan de las limitaciones naturales que nosotros tenemos, limitaciones de pecado, limitaciones económicas, limitaciones de relaciones, limitaciones de conexiones, limitaciones emocionales. La gracia entra y rompe todos esos límites y te permite acceder a esos lugares, a esas cosas, esos logros que tú no has podido entrar. Aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso. Todo es, mira, esto es para seguir de algo, pero el tiempo ya se nos acabó, pero quiero darte gracias, mi amigo querido. Ese tema hay que seguir hablándolo. Creo que algo que me impactó mucho de lo que estaba hablando y a los que nos están escuchando, que hay pastores de diferentes lugares conectados y de diferentes lugares como Connecticut, New Bedford, están de otros lugares conectados. Este es la llave que le pone a la cejadura lo que le falta. Sí es. Quítale
los límites a Dios. Deja que sea Dios que opere en ti. Descansa en el favor, descansa en la gracia de Dios y Dios va a hacer. Yo sé que si tú caminas y accionas, Él se va a mover a tu favor. Poderoso, apóstol querido, vamos a orar por toda esa gente que están conectados para poder ser despedido, pero gracias mil. Salúdame al apóstol Michelle de mi parte, dile que le mando un abrazo y un beso desde acá de Puerto Rico y pronto nos vemos en República Dominicana. O tú vienes para acá o yo voy para allá, pero nos vamos a encontrar pronto y yo sé que Dios va a hacer cosas Aleluya. poderosas. Amén. Poderoso, tienes Amén. que después coordinar para poder entrar y seguir este tema, porque este es un tema que hay que hablarlo de esta manera para que la gente lo entienda, porque hay un desbalance en el tema de la gracia, como hay un desbalance en el tema de la honra también. Es importante Sí. traerlo balanceado por la palabra y que entendamos de que la gracia no es que nos da un acceso para hacer lo que queremos, sino la gracia la tenemos que usar para bendecir y poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Lo que tú diste del piloto poderosísimo, nosotros lo hemos visto de muchas formas. Cuando siempre yo he aprendido que en mi tierra decía, el que da adelante da dos veces. Sí. Entonces, cuando tú cargas la gracia, tú das adelante y esa gracia se te va a devolver al doble. Pero bendecimos a todos los que están conectados de diferentes países, de diferentes lugares, de Conérico, Santo Domingo, hay otra gente más aquí de Puerto Rico, amigos, pastores, apóstoles que están conectados, mis hijos de Nueva York, los pastores, la pastora de Nueva York también está conectada, apóstol Maggi está conectada de Puerto Rico. Los bendecimos, este tema, esto tienen que volverlo a escuchar, compartirlo, darle like, porque esto es un tema que esto pica y se extiende. Amén. Está Benny también, Joel, que está en New Bedford, por ahí también vi a su pastor, por ahí conectado. Así que los bendecimos a todos en el nombre de su apóstol. Oramos por toda esa gente. Amén. 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 Padre, en el